En estos minutos que dedicamos a la jurisdicción constitucional para no juristas, les presentamos una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 238/2012, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Popular sobre varios aspectos de la Ley Orgánica 2/2004 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y para ello contamos con la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, Yolanda Fernández Vivas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Nos puede contar en primer lugar por qué es relevante e importante esta sentencia? Bien, pues esta sentencia, la sentencia 238 de 2012, es importante porque es una de las pocas sentencias del Tribunal Constitucional en las que éste analiza la posible vulneración del procedimiento legislativo. Como ahora veremos, para tramitar las leyes hay que cumplir con una serie de requisitos y plazos, y si se incumplen, la norma podría ser considerada inconstitucional. En este caso, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se discute es en concreto en relación con las mayorías necesarias para nombrar determinadas plazas del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. Hemos visto que esta sentencia resuelve un recurso de inconstitucionalidad y es volver a recordar en qué consiste este recurso de inconstitucionalidad. Bien, pues un recurso de inconstitucionalidad es una de las vías a través de las cuales se puede acudir al Tribunal Constitucional. En concreto, mediante este recurso, el Tribunal efectúa lo que se conoce como el control de constitucionalidad de las leyes. Este control de constitucionalidad es un mecanismo de control a través del cual el ordenamiento jurídico reacciona frente a la existencia de normas contrarias a la Constitución y constituye la garantía de la primacía de la norma constitucional sobre el resto del ordenamiento, especialmente sobre las leyes. Si se estima el recurso, en ese caso la norma sería declarada inconstitucional. ¿Y quién puede interponer un recurso de inconstitucionalidad? Pues de acuerdo con la Constitución española y con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores y los órganos de las comunidades autónomas, ya sean los gobiernos autonómicos o sus asambleas legislativas. Si se fijan, los ciudadanos no estamos legitimados para acudir al Tribunal Constitucional e interponer este tipo de recurso. Además, y para poder comprender mejor la sentencia que vamos a analizar en esta entrevista, es importante aclarar los motivos por los que se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad, que pueden ser tanto motivos formales como materiales, es decir, cuestiones de forma o cuestiones de fondo. La inconstitucionalidad formal es cuando se han vulnerado las exigencias formales de adopción de una norma o cuando existe una inadecuación del tipo de norma a la materia en ella regulada. Y la inconstitucionalidad material se produce cuando el contenido de la norma es disconforme con la Constitución. En nuestro caso, en la sentencia que vamos a ver, se aluden cuestiones formales y materiales, pero posiblemente las más relevantes, como hemos visto al principio y veremos a lo largo de estos minutos, sean las de carácter formal. Pues una vez aclaradas estas cuestiones preliminares, aunque haya sido brevemente, vamos al comentario de la sentencia del Tribunal Constitucional y en este caso, ¿quién interpuso el recurso? El recurso de inconstitucionalidad que se presenta aquí fue interpuesto por 82 diputados del Grupo Parlamentario Popular, que en ese momento se encontraba en la oposición parlamentaria. ¿Y cuáles fueron las razones que motivaron que se presentara un recurso frente a esta ley? Pues para poder comprender la problemática, creo que es importante explicar brevemente el contenido de la ley, objeto de recurso, para después comentar y analizar los motivos que llevaron al grupo de la oposición a presentar este recurso cuestionando la constitucionalidad de la ley. El objeto del recurso es doble. En primer lugar, se recurre la Ley Orgánica 2/2004 en su totalidad. Y subsidiariamente se recurre también a algunos aspectos en concretos. El apartado primero de esta Ley Orgánica, que modifica el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la disposición final única en el que se refiere a la entrada en vigor de este precepto. La Ley Orgánica 2/2004 introduce distintos cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que estaban destinados a reforzar la independencia del Poder Judicial. En primer lugar, se modifica el sistema de mayorías para adoptar determinados acuerdos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, modificando el artículo 127, que es el que se recurre, en concreto para nombrar determinados puestos en los órganos jurisdiccionales. Además, en segundo término, se abre la posibilidad de que los magistrados jubilados del Tribunal Supremo que así lo deseen sigan ejerciendo funciones como magistrados eméritos, modificando el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por último, se refuerza la figura del jefe de servicio de inspección del Consejo, modificando para ello también la Ley Orgánica. Parece que los propios recurrentes solicitan dos cosas distintas, ¿no es así? Efectivamente, no es habitual, pero en ocasiones hay recursos ante el Tribunal Constitucional en los que se recurre la totalidad de la ley y, como alternativa, si esta posibilidad no prospera, también recurren algunos preceptos concretos de la norma, para que el tribunal no solo se pronuncie sobre la ley en general, sino también sobre regulaciones concretas de la misma. Es muy complicado que toda una ley sea contraria a la Constitución. Lo normal es que la posible inconstitucionalidad se aprecie en una parte concreta de la misma. Por esa razón, los recurrentes hacen una doble petición: que se aprecie la inconstitucionalidad de toda la ley y, si no fuera así, de los preceptos objetos de controversia. Nos hemos desviado del tema aclarando esta cuestión que era importante, pero nos habíamos quedado en los motivos que había utilizado el Grupo Parlamentario Popular para interponer este recurso ante el Tribunal Constitucional. Bueno, lo que se recurre, como acabamos de comentar, es por un lado la ley en su totalidad, ya que consideran que no ha cumplido con los requisitos de procedimiento para adoptar este tipo de norma. Por otro lado, y de forma subsidiaria, también recurren en concreto a la nueva redacción del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el establecimiento de nuevas mayorías para adoptar decisiones en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Hasta ese momento, la mayoría exigida era de mayoría absoluta, mientras que con la nueva ley se exige una mayoría especial de 3/5. Es decir, se recurren tanto cuestiones de forma como de contenido. Pues si le parece bien, profesora Fernández, como las cuestiones que recurren son muy distintas, podemos ir viendo cada uno de los aspectos de forma separada, comenzando por los argumentos de inconstitucionalidad formal. Me parece perfecto. De hecho, este aspecto es posiblemente lo más interesante de la sentencia, ya que el tribunal realiza un análisis exhaustivo del procedimiento legislativo y, tras ello, confirma la constitucionalidad de la norma, aunque también llama la atención del legislador ante lo que el propio tribunal considera un procedimiento legislativo un tanto atípico. En lo relativo a la inconstitucionalidad por razones normales, los recurrentes entienden que la norma impugnada ha sido aprobada tras violarse reiterada y gravemente el procedimiento legislativo por parte del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados y del Senado. A este respecto, los problemas relativos a la tramitación de la ley orgánica impugnada y que llevaron a los recurrentes a solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma en su totalidad son principalmente dos. Uno se refiere al incorrecto ejercicio, a juicio de los recurrentes, de la iniciativa legislativa gubernamental, y el otro está relacionado con la inadecuada tramitación del proyecto de ley en sede parlamentaria, mediante el procedimiento de lectura única previsto en los reglamentos del Congreso y del Senado y con carácter urgente, lo que a su juicio había restringido las facultades deliberativas de la oposición parlamentaria, con la consiguiente lesión del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos. ¿Por qué motivo se argumentó que el Gobierno había ejercido de forma incorrecta la iniciativa legislativa gubernamental? ¿Podría explicarnos cómo se articula el procedimiento legislativo y quién puede iniciar este procedimiento? Claro, el procedimiento legislativo es el procedimiento que se establece para poder aprobar una ley. Para ello, es necesario pasar por una serie de fases y cumplir con unos determinados requisitos. Así, y de forma resumida, el procedimiento legislativo consta de 3 fases: la fase de iniciativa, la fase central o decisoria y la fase final de promulgación, publicación y sanción real. La primera fase, la iniciativa, como su propio nombre indica, supone quién puede presentar una propuesta para aprobar una ley. En este sentido, y de acuerdo con la Constitución, la iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno, en cuyo caso estaríamos hablando de proyecto de ley,
al Congreso de los Diputados, al Senado, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y a la iniciativa legislativa popular mediante la presentación de un mínimo de 500.000 firmas. En estos casos, la iniciativa se denomina proposición de ley. La segunda fase, que es la fase central o decisoria, es la más importante, ya que ahí es donde se tramita y se elabora la ley. En el Congreso de los Diputados se abre un plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas y se trabaja primero en comisión y después en el Pleno, donde se aprueba. Posteriormente, se repite el mismo procedimiento en el Senado. Una vez aprobado por ambas cámaras, quedaría la última fase, que consiste en la promulgación, la sanción y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En este caso en concreto, quien presentó la iniciativa fue el Gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió y por qué razones el grupo de la oposición consideró que había sido irregular? Para poder comprender la problemática de este caso, es importante explicar el contexto en el que se aprobó esta ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es que pocos meses antes se había presentado la misma iniciativa legislativa, pero en ese momento, por circunstancias que no vienen ahora al caso, no se aprobó. Y lo que hizo el Gobierno fue presentar la misma iniciativa legislativa de nuevo. Además, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Gobierno, cuando el Gobierno inicia el procedimiento legislativo, está obligado a presentar informes de otros organismos, en este caso en concreto, del Consejo General del Poder Judicial. Y el motivo de la controversia fue que el Gobierno no encargó un nuevo informe al Consejo General del Poder Judicial, que es preceptivo y obligatorio, sino que utilizó el mismo que se había elaborado para la anterior tramitación legislativa que no salió adelante. ¿Cómo lo resuelve el Tribunal Constitucional? En primer lugar, el Tribunal Constitucional destaca que ni la Constitución ni el reglamento del Congreso de los Diputados impide que se presente una iniciativa idéntica a una anteriormente presentada y rechazada por la Cámara. Por lo tanto, no considera inconstitucional una iniciativa que sea reproducción de otra previamente rechazada. Además, el Tribunal señala que entre las funciones del Ejecutivo está la de ejercer la iniciativa legislativa y entre las del Parlamento, lógicamente, aceptar o rechazar tal iniciativa, pero sin que ni unas ni otras se vean limitadas más que allí donde la Constitución lo ha entendido preciso. En segundo lugar, el Tribunal considera que los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley del Gobierno se cumplieron formalmente, independientemente de la valoración política que merezca el hecho de que la documentación fuera idéntica a la presentada con carácter previo respecto de una iniciativa que se había rechazado anteriormente. De nuevo aquí, no existe vicio de inconstitucionalidad que merezca reproche alguno, más allá de que el Tribunal reconoce que no estamos ante una tramitación legislativa ejemplar. Por último, y en relación con la ausencia de un nuevo dictamen del Consejo General del Poder Judicial que acompañase al nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno, el Tribunal Constitucional, aun admitiendo que efectivamente pudo haber existido una irregularidad menor, por no haber solicitado el Gobierno un nuevo informe, afirmó que tal ausencia es un defecto que no provoca la invalidez del procedimiento legislativo y de la ley que resulta del mismo, porque la ausencia de un determinado antecedente solo tendría trascendencia si se hubiera privado a las cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión. Pero en este caso, el defecto, que además fue conocido de inmediato, debía haber sido denunciado ante las mismas cámaras, cuestión esta que no ocurrió, ya que en ningún momento se alegó este vicio de procedimiento en la tramitación parlamentaria de la ley. Aparte de las posibles irregularidades en la iniciativa legislativa, ¿hay algún otro motivo por lo que se recurre la constitucionalidad de la ley? El segundo motivo de tipo formal que argumentan los recurrentes es que la decisión de tramitar el proyecto de ley mediante el procedimiento de lectura única y además mediante el procedimiento de urgencia no respeta el reglamento del Congreso de los Diputados, ya que este tipo de procedimiento, por su propia naturaleza, se utiliza para cuestiones en las que hay consenso en la Cámara sobre el contenido del proyecto y sobre su tramitación por esta vía. Entendemos, por tanto, que tanto el procedimiento de lectura única como el procedimiento de urgencia son procedimientos especiales. Y ya que estamos en un espacio para no juristas, ¿nos podría explicar brevemente qué diferencian a estos procedimientos del procedimiento legislativo ordinario?
El procedimiento de lectura única, como su propio nombre indica, significa que la tramitación se hace en un mismo acto, ante el Pleno de la Cámara, sin que pase por la comisión correspondiente. Se suele utilizar en asuntos que no tengan una especial complejidad. Por su parte, el procedimiento de urgencia supone acortar los plazos que hay en la tramitación del procedimiento legislativo. En este caso en concreto, el procedimiento de urgencia fue especialmente corto, ya que se dispuso únicamente de 2 días para presentar enmiendas, cuando en el procedimiento legislativo ordinario el plazo de enmiendas es de 15 días prorrogables y en el de urgencia, por regla general, suele ser de 8 días, ya que el reglamento del Congreso establece que el plazo de enmiendas en el procedimiento de urgencia será de la mitad del tiempo del procedimiento ordinario. Es por ello por lo que la oposición parlamentaria considera que se ha producido una vulneración de los reglamentos de las cámaras y que, por tanto, es inconstitucional. Y a estas cuestiones, ¿qué solución da el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional comienza indicando que la tramitación mediante el procedimiento de lectura única de un proyecto o de una proposición de ley debe venir aconsejado o permitido por su naturaleza o por la simplicidad de su formulación. En este caso, considera que la simplicidad de la formulación del proyecto es evidente si se tiene en cuenta que la Ley Orgánica apenas suponía la modificación de 5 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que además el proyecto era una reproducción literal de otro que acababa de ser discutido y rechazado en el Congreso de los Diputados, además del consenso existente entre los grupos parlamentarios a la hora de optar por este tipo de procedimiento. Por otro lado, y en relación con el procedimiento de urgencia, el Tribunal recuerda su jurisprudencia, en virtud de la cual el procedimiento de urgencia es un procedimiento en el que resultan notablemente limitadas las posibilidades de participación de las minorías en el proceso de elaboración de la norma. No obstante, ello no significa que la adopción del procedimiento sea en sí mismo inconstitucional, aunque sí implica un mayor control por parte del propio tribunal. En este caso, el Pleno del Congreso y también el Pleno del Senado adoptaron por mayoría la decisión de tramitar el proyecto de ley por el procedimiento de lectura única, cumpliendo con los requisitos establecidos en los reglamentos parlamentarios. El punto quizá más problemático es el hecho de que, declarada la urgencia de la tramitación, con arreglo a lo establecido en el texto constitucional, se abrió un plazo de presentación de enmiendas de 2 días, que a priori habría supuesto una reducción injustificada del mismo. No obstante, el Tribunal Constitucional, analizando el reglamento del Congreso, encuentra que en el mismo reglamento se prevé la posibilidad de que la Mesa de la Cámara acuerde la prórroga o la reducción de los plazos establecidos y entiende que en este caso pues se da una situación excepcional que justifica la reducción del plazo de presentación de enmiendas a menos de la mitad de lo que corresponde en supuestos de tramitaciones urgentes, ya que se trataba de un proyecto que había sido previo y recientemente debatido y por la simplicidad de las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el Tribunal Constitucional se basó en que no había existido vicio alguno que hubiera afectado esencialmente al proceso de formación de voluntad de los parlamentarios, ya que los recurrentes habían presentado 10 de las 14 enmiendas al proyecto de ley, por lo que se descarta, por ello, la inconstitucionalidad formal del texto. Pues ya nos ha aclarado la cuestión de los aspectos formales. Pasamos a analizar el otro motivo del recurso de inconstitucionalidad. ¿En qué consiste? Como ya hemos comentado previamente y con carácter subsidiario, el grupo parlamentario de la oposición recurrió a la nueva redacción del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con las mayorías exigidas para elegir a determinados cargos judiciales, como son los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, entre otros, pero estos son posiblemente los más relevantes. Los motivos que argumentan los recurrentes son que este nuevo sistema de elección vulnera el Estatuto Constitucional de Jueces y Magistrados, así como el régimen constitucional del Consejo General del Poder Judicial, recogido en el artículo 122 de la Constitución, y contra algunos de los principios básicos de funcionamiento de nuestro sistema democrático y nuestro Estado de Derecho, como la cláusula de Estado social y democrático de derecho, el principio de separación de poderes,
el respeto a la democracia parlamentaria, el respeto al propio concepto de Constitución y a los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, certeza y seguridad jurídica. En este sentido, los recurrentes consideran que, en lo que se refiere al Estatuto de Jueces y Magistrados, al introducir en este precepto impugnado una minoría de bloqueo en las decisiones sobre nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, supone que el reparto de los nombramientos judiciales responde a equilibrios o cuotas políticas, por lo que se vulnera el mandato constitucional de imparcialidad, independencia y sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley, porque pretende que una minoría pueda bloquear cualquier acuerdo de la mayoría en el seno del Consejo si no se produce un reparto que la satisfaga. En este sentido, el Tribunal indica que debe rechazarse antes de nada la existencia de la vulneración de la Constitución denunciada sobre la base de imputaciones genéricas, supuestamente atentatorias de principios constitucionales. Hay que tener en cuenta, y el Tribunal así lo resalta, que la ley es el fruto de la potestad legislativa del Estado, que la Constitución atribuye a las Cortes Generales, a través de sus cámaras, del Congreso y del Senado, siendo esta la expresión máxima de la voluntad popular a las que aquellas están llamadas a representar. O dicho de otro modo, el ejercicio de la función legislativa, por parte de quien la tiene constitucionalmente conferida, no puede considerarse atentatoria del principio democrático que la sustenta. En este sentido, el Tribunal afirma que la aplicación del principio mayoritario es el instrumento por el que ha optado nuestra Constitución para encauzar la voluntad de los ciudadanos, ya que de esta forma se canaliza el ejercicio de la soberanía popular participando los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes elegidos mediante las elecciones. El resto de los principios constitucionales invocados por los recurrentes tienen que ver, sobre todo, con la garantía de la independencia judicial y su relación con la separación de poderes, y es en lo que se detiene el Tribunal Constitucional. A este respecto, el Tribunal Constitucional distingue entre la independencia del Poder Judicial respecto del resto de los poderes del Estado y, por otro lado, la independencia de cada uno de los jueces y magistrados en ejercicio de su función jurisdiccional. Esa independencia de cada juez o tribunal en el ejercicio de su jurisdicción debe ser respetada tanto en el interior de la organización judicial como por todos. Es más, la misma Constitución prevé diversas garantías para asegurar esa independencia, entre las que destaca el Estatuto de Jueces y Magistrados, que debe incluir el diseño de la carrera judicial. En este sentido, el Tribunal recuerda que mediante ley orgánica se establece que la provisión de destinos de la carrera judicial se hará por concurso, que es la regla general, aunque de esa regulación se exceptúa la provisión de los destinos de presidentes de las audiencias, tribunales superiores de justicia y Audiencia Nacional, y de los presidentes de sala de la Audiencia Nacional y de las salas de tribunales superiores de justicia, además como de los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo. En estos casos se deja un amplio margen de libertad de apreciación al órgano competente y es altamente discrecional. Ahora bien, más allá del marco constitucional descrito, el Tribunal indica que no se puede deducir del texto de la Constitución límite alguno impuesto al legislador orgánico a la hora de configurar el modo concreto en que el Consejo General del Poder Judicial adopta las decisiones relativas a la provisión de plazas de nombramiento discrecional, por lo que la mayoría exigida para proceder a los nombramientos queda a criterio del legislador orgánico, sin que la opción por una u otra mayoría pueda considerarse contraria a la Constitución. Es más, el Tribunal considera que la mayoría de 3/5 contribuye a estimular un amplio consenso en el seno del órgano de gobierno del Poder Judicial respecto de los elegidos, que habrán de desempeñar importantes funciones en el seno del Poder Judicial. Ello justifica la búsqueda de una mayoría cualificada, mayoría que refuerza la legitimidad de los nombramientos, lo que interesa particularmente habida cuenta del contenido de esas funciones que los cargos nombrados habrán de desempeñar. Por todo ello, el Tribunal Constitucional rechazó también estos motivos de inconstitucionalidad. Y ya finalizamos con el fallo del Tribunal Constitucional.
Bien, pues aunque lo hemos ido comentando, en cada una de las cuestiones recurridas y hemos avanzado el resultado, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad en todos sus términos y por unanimidad. Profesora Yolanda Fernández, gracias por este comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 238 del 2012. Muchas gracias.